Amigos TVP, vamos a escuchar de inmediato declaraciones de Denis Fernández, presidente de la Comisión de Política Interior, quien está rechazando las acciones de presunta allanamiento de inmunidad parlamentaria y también pronunciándose ante la posibilidad de adelanto de elecciones. Vamos a escuchar. Y veamos cuántos del registro electoral nacional votaron para elegir esta nueva Asamblea Nacional. Y veamos en contraste cuántos venezolanos votaron el 20 de mayo del 2018. En conclusión, el problema es Maduro, no la Asamblea Nacional. Quien está ocasionando el problema al país es el señor Maduro. El pueblo venezolano está pidiendo elecciones presidenciales, no está pidiendo elecciones parlamentarias. Una elección parlamentaria no resuelve el problema de los venezolanos. Una elección presidencial, un cambio de modelo político, un cambio de conducción en el país es lo que va a traer la solución a los problemas del país. Entonces el llamado de la Asamblea Nacional, señor Maduro, es: entienda que el problema es usted, entienda que los venezolanos quieren elecciones generales, quieren elecciones nacionales, quieren elecciones, pero en ese marco de las elecciones lo que quieren es que usted se vaya. En consecuencia, entienda que esas elecciones que quiere el pueblo venezolano tienen que ser elecciones libres, elecciones que den garantía, elecciones que le garanticen al pueblo venezolano que su voto va a ser respetado y que no va a haber coacción política y que no va a haber coacción de ningún tipo hacia los electores para que tomen una decisión libre, alejada del amedrentamiento, del miedo, sino que sea más bien una elección que permita que el venezolano se sienta satisfecho con la decisión que tome la mayoría, la cual adoptaremos todos. Más allá de la posición en relación a los diputados, ¿ustedes han podido verificar el estado de salud, al menos en el caso de Juan Requesens, que está prácticamente aislado? Así lo han denunciado sus familiares y abogados que no han podido verlo, y con los demás presos políticos en Venezuela? Mira, no hemos sabido de la salud de Requesens, no hemos sabido de la salud de Roberto Marrero, no hemos sabido de la salud de Gilbert Caro, no hemos sabido de la salud del diputado Edgar Zambrano, no hemos sabido de la salud de ninguno de los presos políticos, y cabe recordar que hace 2 fines de semana se corrió un rumor muy fuerte en contra de lo que es la condición humana y el derecho que tienen sus familiares a saber de la salud y la integridad de sus dolientes, de su familiar. En el caso de Edgar Zambrano específicamente se corrió un rumor muy fuerte de muy mal gusto, y no sabemos de dónde vino, de que Edgar Zambrano había sufrido un infarto. Bueno, debemos decir que el conocimiento que tenemos es que tuvo una subida de tensión muy alta, una crisis hipertensiva que fue estabilizada. Pero esto precisamente es lo que nos llama a nosotros a la preocupación y hacer los llamados de que se permita que Edgar Zambrano, en su legítimo derecho constitucional, tenga contacto con su hija, con sus familiares y con sus abogados para que pueda ejercerse una legítima defensa con abogados de su confianza, y además que su familia sepa el estatus, el estado de salud del diputado Edgar Zambrano. Diputada, en cuanto a este proyecto de ley que buscaría de alguna manera reconocer documentos de identidad de venezolanos en 50 países, ¿en qué consistiría? ¿Cuándo se presentaría esto en plenaria? Mira, tenemos nosotros una situación terrible a nivel mundial, una diáspora distribuida a lo largo y ancho del mundo, en todos los países, no solo en el continente latinoamericano. Ya la diáspora traspasó la frontera del continente latinoamericano. Esa diáspora hoy está sin pasaportes. Tenemos acá en Venezuela nuestros hermanos venezolanos que hacen largas colas para obtener un pasaporte y se van sin respuesta. Pero tenemos una gran corruptela en el tema de la dotación de pasaporte y documento de identidad. Ni siquiera la cédula de identidad es posible para los venezolanos obtenerlas oportunamente, y eso hace, por supuesto, que agrave la situación que tenemos internamente. ¿Qué hacer entonces? Bueno, tenemos que buscar algunos mecanismos que permitan que los venezolanos tengan su identidad. Para eso se han designado embajadores en todos los países que nos reconocen, en todos los países que saben el problema que estamos viviendo en Venezuela, y pues estamos convencidos que nosotros podemos trabajar en función de un documento de identidad que permita que los venezolanos tengan garantía y que sean además reconocidos y puedan tener un libre tránsito, sea para retornar a Venezuela, sea para movilizarse de un país a otro, sea para sencillamente estar identificados porque estamos en otros países y nos piden un documento de identificación, y los documentos de identificación de los venezolanos están vencidos afuera y adentro de Venezuela. Sería un documento especial que ustedes crearían, porque no solamente es la situación de documentos vencidos, también hay venezolanos que no tienen, que el pasaporte está completo y no tienen la posibilidad de un pasaporte. ¿Cómo harían en esos casos? Sí, que tienen un pasaporte ya,
ya no tienen más un sitio donde colocar un sello. Entonces estamos trabajando en esa propuesta de tener un documento de identidad, de tener la posibilidad de que los venezolanos estén identificados y de que puedan resolver un grave problema que tienen sin tener que cumplir canales engorrosos que además conllevan a lo que nosotros sabemos está pasando y todo el mundo lo sabe, que es la gran corruptela que hay en todos los países. Exacto, ¿quién emitiría? Bueno, eso es parte del proyecto y es parte de las propuestas, oyendo mejores propuestas, discusión. Si tenemos un presidente que a todas luces lo reconocemos como el presidente encargado de Venezuela, creo que es el responsable de este documento de identidad. ¿Cuándo se presentaría esto en plenaria? Y la Comisión de Política Exterior ya venía trabajando en una lista también de venezolanos en el exterior, precisamente en función de el tema de la documentación. ¿Trabajarían las dos comisiones juntas? Bueno, yo creo que eso estaría allí en lo que tiene que ser cohesionar el trabajo que está haciendo la Asamblea Nacional. Tendría que darse esa verificación de lista y tendría que darse la confrontación de lo que hay. Más allá de las listas, hay mucha gente que no aparece en ningún tipo de lista. Hay gente que está trabajando y no se ha ido a poner a derecho en las embajadas. Y realmente pues es probable que tengamos gente que ni siquiera nosotros sabemos que están allí. Pero que al saber que a través de sus consulados pueden obtener su documento de identificación, esa sería la data real que se podría tener a nivel nacional de quiénes están y en qué condición están en cada uno de esos países. ¿De cuántos países están? Eso puede llevarse a plenaria, estimamos nosotros que en el término de unos 20 días, un mes. Hay que hacerlo en un término perentorio, pero pues no podemos dar una fecha exacta, dado todo el movimiento que estamos viviendo en la actualidad. Tenemos casos en los que la Asamblea, por ejemplo, la semana pasada no pudo sesionar el día martes, entonces tuvimos que sesionar el día miércoles. Eso por supuesto que interrumpe la actividad normal. Tenemos casos en los que cuando se nos detuvo al vicepresidente de la Asamblea Nacional, pues nos llamó también a abocarnos a esa situación que se estaba viviendo en el momento. Y lo otro es que quede un proyecto bien cohesionado en el que todos estemos de acuerdo y no que sea la propuesta de una sola persona o unilateralmente una comisión, sino que sea una propuesta cohesionada con todo el Parlamento Nacional y con todas las fracciones que hacemos vida dentro del Parlamento Nacional. ¿De cuántos países estaríamos hablando? Porque entendiendo que si bien hay un reconocimiento en más de 50 países a Juan Guaidó, no en todos hay sedes diplomáticas, no en todos hay embajadores acreditados. Sí, y precisamente lo que nos llama la atención es que somos reconocidos en 50 países, un poquito más de 50. Pero hay países en los cuales en la actualidad se está reconociendo el pasaporte, aunque esté vencido, que no tenga prórroga, pues ya gran parte de estos países tienen conocimiento de la situación y la dificultad que se tiene en Venezuela para la obtención del pasaporte y te dejan transitar con pasaporte vencido. Pero resulta que hay países, aun cuando reconocen a Guaidó como el presidente encargado de Venezuela, que no te permiten el tránsito si no tienes el pasaporte vigente o si no tienes la prórroga de ese pasaporte. Entonces, precisamente, eso es lo que nos llama a la inquietud de buscar soluciones al problema que tienen los venezolanos en ese recorrido por el mundo. Diputada, usted se refería hace rato al estatus de salud de los diputados que están detenidos. Quería preguntarle si ustedes han podido confirmar oficialmente o al menos intraoficialmente dónde está Gilbert Carlos y cómo está. Usted decía hace rato que no se sabía nada de la salud de ninguno, pero en el caso concreto de Gilbert Carlos se había venido hablando de que estaba desaparecido. Sí. Sus abogados dijeron que probablemente podía ser que estuviera en alguno de los centros de reclusión del SEBIN. En la Comisión de Política Interior, ¿qué saben del caso? Tenemos conocimiento que está en el helicoide y esa razón la tenemos no por vía oficial, sino por gente que entra a hacer visitas, por abogados que trabajan en materia de derechos humanos, que ingresan y que nos dicen haberlo visto en el helicoide. Pero la verdad, no hay una versión oficial. Y lo otro que le quería preguntar, diputada, a partir de toda esta ola de persecución que se ha apreciado en las últimas 2 semanas, nosotros hemos podido contabilizar que ya en este momento hay por lo menos 3 curules que están vacíos, bien sea porque el principal o el suplente, uno de los dos se fue al exilio, está en la clandestinidad o está detenido, etc. Y hay en este momento otras 5 curules en esa situación. Esto podría ir aumentando en la medida en que se vayan dictando estas medidas. ¿Cómo considera usted que, es decir, cuál podría ser la estrategia o la respuesta para poder garantizar que el quórum de funcionamiento no se pierda? Porque hasta ahora la plenaria sabemos que ha venido funcionando con el quórum de funcionamiento un poquito más, 90, 89, 87, 92, más o menos ha sido el margen. Pero ¿cómo ustedes dentro de la fracción están discutiendo el tema de la preservación del quórum de funcionamiento? Sí, muy interesante esa pregunta, ¿sabes? Porque creo ahí tenemos dos vertientes en la respuesta.
es algo que nos tiene a nosotros preocupados y ocupados. Estamos preocupados porque vemos que se está haciendo práctica común, que se persigue al principal y al suplente, y estamos trabajando en eso, cosa que de pronto te lo reservas precisamente porque para no entorpecer el trabajo que desde esta comisión estamos pensando y estamos trabajando como planteamiento en busca de la solución de esa problemática. Tenemos varios curules, tal como tú lo acabas de mencionar, en lo que tenemos el principal y el suplente afectados y perseguidos. Y por eso nosotros hemos llamado esto como un golpe al Parlamento Nacional. Ha sido bien delineada la estrategia del gobierno de Maduro en la persecución a los parlamentarios y ha sido muy bien delineada cuando pretenden dejar al Parlamento Nacional sin quórum. Repito, lo que hemos denominado y denunciado como un golpe continuado al Parlamento Nacional. ¿Qué hacer? Nosotros estamos trabajando y hoy vamos a conversar y a discutir en esta comisión sobre modificación, reglamento interior y de debate y sobre una propuesta del Parlamento virtual. Porque los venezolanos eligieron un parlamento para que los represente. Y no por la persecución de un gobierno de corte dictatorial, nosotros vamos a dejar de realizar nuestro trabajo. De manera que alternativas y soluciones tenemos, alternativas y soluciones vamos a plantear. Esta Asamblea Nacional seguirá trabajando y seguirá funcionando. ¿Podríamos ahondar un poquito más, ya que está dando esta noticia que bueno, no se conocía hasta ahora que estuvieron trabajando en este proyecto, ahondar un poquito más en cómo están pensando hacer ese parlamento virtual? Su palabra lo indica, parlamento virtual. Hoy apenas comenzamos este trabajo, que ya tenemos algunas propuestas. Tenemos acá un papel de trabajo ya bien importante, una propuesta, la discutiremos con los parlamentarios que formamos parte de esta comisión, pero que además la perfeccionaremos porque es perfectible y pues vamos a trabajar en función de hacer una propuesta que permita que el Parlamento Nacional siga trabajando más allá de la persecución. La persecución viene mucho más allá. Cuando nosotros ingresamos al Parlamento Nacional vemos cómo nos tienen tomado todo el Palacio Federal Legislativo, como ustedes mismos no se les permite el ingreso al Parlamento. Ese es un golpe más. Ustedes o esta Asamblea Nacional dio como conquista a los medios de comunicación del país poder ingresar nuevamente al Parlamento Nacional. Ustedes estaban vetados en gran medida para poder ingresar y desde 2016 empezaron ustedes a ingresar nuevamente al Parlamento Nacional con plena libertad. Luego, ahora se les limita el ingreso, no se les permite ingresar al Parlamento y algo que ustedes de pronto no conocen, que es que cuando entramos a la Asamblea Nacional, entonces se nos es tomado una lista, se hace una data de quiénes están y quiénes no están. Eso tiene una lectura. Eso tiene una lectura. Saber quiénes están en el Parlamento, tener un control sobre si hay o no hay quórum, porque yo quiero que me respondan quiénes nos toman la lista al ingreso al Parlamento, cuál es la razón de ser de que la Guardia Nacional o los que están custodiando el Palacio Federal Legislativo tomen razón, nota con nuestras credenciales para verificar, entiendo que eres realmente diputado y te anotan en un libro en donde ellos dan razón de quiénes están y quiénes no están en el Parlamento Nacional. Entonces, mira, esto obviamente que nos ha llamado la atención, nos está ocupando, porque más allá de preocuparnos, lo que tenemos que hacer es ocuparnos, y es por eso que hemos solicitado a los equipos de asesores que nos den un planteamiento, una propuesta, para ir dándole soluciones a esta persecución, esta nueva arremetida contra el Parlamento Nacional, y es donde hoy vamos a discutir esta propuesta, que hacérselas llegar como la tenemos virgen, es darles a ustedes un planteamiento que hay sin que definitivamente ese sea el planteamiento final. Aquí habrán opiniones, habrán aportes, habrán propuestas que enriquecerán y que harán perfectible esta propuesta que hoy vamos a discutir y que hará posible que avancemos en una propuesta que esté bien cohesionada y que ustedes tengan la seguridad que son los primeros en conocerla. ¿Podría contemplar, por ejemplo, que los diputados que están en el exilio participen en la sesión vía internet, por ejemplo, para completar el quórum y además tener su participación en la Claro, la idea parte de allí, parlamento virtual, esa es la idea. La modificación del reglamento de interior y de debate, ¿qué consistiría esta modificación? ¿Hacia dónde estaría orientada? Si nos pudiera adelantar algo. No, claro, es que es sencillo, no tiene mayor complicación. La modificación del reglamento interior y de debate va a ir planteada en el término de tener la posibilidad ante una situación de emergencia, ante una situación que requiera tener un parlamento virtual a través de redes virtuales, a través de vías virtuales, vía Skype,
y a otros mecanismos en los cuales nosotros podamos comunicarnos y pueda estar el quórum completo en el Parlamento, y en el momento de hacer la sesión podamos estar allí todos los diputados, hacer el quórum y que se pueda discutir bajo el orden del día todo lo que se discute en el Parlamento de tipo presencial. Hasta ahora nuestro reglamento interior y de debates exige el quórum presencial, pero si nosotros podemos hacer posible que los diputados que por razones de seguridad han tenido que irse porque están perseguidos puedan estar presentes de manera virtual, pues nosotros haríamos posible que haya un quórum no de 90, ni de 95, sino de 112 parlamentarios que pueden estar presentes al mismo tiempo. Bien, son parte de las declaraciones que daba la diputada Denise Fernández, quien es la presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, hablando sobre temas fundamentales en relación a un proyecto de ley que están realizando para que dentro de los países que han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de la República puedan aceptar los pasaportes y así la diáspora venezolana pueda tener su documento de identidad vigente en cada uno de los países donde han asentado y han hecho vida. También ha rechazado todo lo que ha sido la continuada presuntos allanamientos de inmunidad parlamentaria por parte del Tribunal Supremo de Justicia, y con la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido calificada como espuria tanto por la comunidad nacional como internacional, y también todo este tema del Parlamento virtual en relación a la persecución que se ha extendido hacia diferentes parlamentarios, bien sean los parlamentarios titulares o parlamentarios suplentes. Es la información que nosotros tenemos a esta hora, y con ella los invitamos a que se mantengan pendientes de la señal de BPI TV. Desde Caracas, Venezuela, reportó Manuel Fajardo.